Nosotros vimos la clase pasada cómo nace la iglesia de Corintio, ¿verdad? Estuvimos escudriñando texto por texto y estuvimos viendo en el contexto cultural cómo el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Corintio. Hablamos en Hechos, lo que hemos ahorita hablado, lo que hemos ahorita leído en los textos, en Hechos capítulo 18, cuando dice que el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y vemos las promesas de Dios, ¿verdad? Porque yo estoy contigo. Qué hermoso es cuando Dios está contigo haciendo su obra, ¿verdad? Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, en el tema 1, vimos el nacimiento de la iglesia de Corintio y vimos una de las promesas que toda iglesia necesita tener, que Dios esté con la iglesia. Esa es una de las promesas que nosotros necesitamos atesorar, ¿verdad? Que el Señor esté en este lugar. Y le dice: no temas. También le dice que nadie le iba a hacer daño por tanta presión que tenían los judíos. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Y dentro de ese plan es levantar una iglesia en la ciudad de Corinto. El plan de Dios era levantar una iglesia en la ciudad de Corinto. Y nos quedamos en el verso 11, cuando dice: se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es decir, el apóstol Pablo, hermano, en 1 año y medio fundó esta iglesia. Ahora, recuerde cómo era la ciudad de Corinto, ¿verdad? Lo estuvimos exponiendo el viernes pasado. La ciudad de Corinto era una ciudad entregada a la idolatría, pero más a la inmundicia. Más a la inmundicia. La gente de ahí tenía un lema en Corintio, y el lema era: si vas a ir a Corinto, tienes que vivir a lo corintio. Ese era el lema de ellos, en el sentido de una degradación sexual, degradación inmoral, porque era la forma como vivían los corintios. Entonces, no era fácil predicar en esa ciudad. No era fácil, porque la ciudad estaba entregada totalmente a la idolatría, y estuvimos hablando el viernes pasado a los pecados sexuales, que son los más difíciles de desarraigarse en una persona. Los pecados sexuales, que también hay muchos pecados ocultos, que son los sexuales, son bien difíciles de que alguien se les quite a una persona. Entonces, el apóstol Pablo llega a esa ciudad. Estuvimos viendo cómo llega Pablo. Llega solo, ¿verdad? Llega solo. Vimos la oposición cuando comenzó a predicar. Y humanamente, hermano, cualquier día, pues aquí nadie se va a convertir, porque era una ciudad entregada a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Estuvimos hablando que la ciudad de Corinto tenía templos, y uno de ellos era dedicado a la diosa del amor, Afrodita, que en el nombre de la religión, pues había miles y miles de prostitutas en ese lugar practicando pues inmundicia. Entonces, cualquiera que llegaba ahí, no era tan fácil predicar. No era tan fácil, pero Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan, lo lleva a cabo. Y el plan de Dios era levantar una congregación en la ciudad de Corintio. Amén. Versículo 12, ¿estamos ahí? Dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. O sea, levantaron falsos, ¿verdad? Y al comenzar a Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría.
pues si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Es decir, el procónsul, hermano, se está dando cuenta de que eran simplemente celos de los judíos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintio empezó a crecer. Dios empezó a obrar y empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer. A pesar de cómo abundaba el pecado, Dios empezó a traer salvación a muchos corintios y empezó a crecer, y estos judíos empezaron a tener celos, tanto que lo llevaron delante de este procónsul, versículo 16, y los echó del tribunal, ¿verdad? Dice: entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él a Priscila y Aquila se los llevó, ¿verdad? Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho un voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Mire lo que dice: si Dios quiere, ¿verdad? Siempre apelando a la voluntad de Dios. Si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a los discípulos. Esta palabra confirmando significa animando, fortaleciendo, predicándoles. Amén. Verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. ¿Qué significa elocuente? Significa expresivo, fluido, con una facilidad de palabra, ¿verdad? Tremendo orador. Míralo cómo era Apolos, ¿verdad? Un tremendo orador, un tremendo expositor. Cuando alguien veía a Apolos, rápidamente llamaba la atención de la gente. Cuando alguien veía predicar a Apolos, decía: este sí es predicador, este sí tiene el don. Porque dice la Escritura que era elocuente. Entonces cuando escuchaban predicar a Apolos, rápidamente se daban cuenta: este sí predica, no como otros, ¿verdad? Este sí es un tremendo expositor, qué facilidad de palabra tiene. Ese es un don que Dios da. Amén. Aparte dice que era poderoso en las escrituras, es decir, aparte de ese don de predicador que tenía, conocía las escrituras, conocía las profecías, conocía la palabra de Dios. Verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ¿de qué? De espíritu fervoroso, ¿eh? Era de buen corazón, pero era apasionado a la hora de predicar, era entusiasta. Esta palabra también, fervoroso, significa fuego, de esos predicadores de fuego, hermano. Pero no de esos de que fuego, y no se les entiende nada, que está fuego, y puro fuego y pura emoción, y nada se les entiende. No, este era apasionado de fuego, pero se le entendía. Daba citas, daba la escritura y confrontaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero se le entendía todo, era fluido en su forma de hablar, a pesar de que era fervoroso, de que era apasionado, ¿verdad? Quizá nadie se le dormía, ¿eh? Amén. Como aquí.
Hablaba y enseñaba con diligencia lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire qué tremendo, ¿eh? Era un predicador, hermano, elocuente, con un don para predicar tremendo. En cuanto se ponía a predicar, llamaba la atención de la gente, era fervoroso, conocía las Escrituras, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan. Amén. Verso 26. Y comenzó a hablar con denuedo. Esa palabra denuedo significa valiente. Valiente. Recordemos que en el contexto que él está hablando en contra de los judíos no era fácil predicarles. Porque se te aventaban, te decían de todo y quizás hasta el riesgo de apedrearte. Dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo miraron, si es predicador, dijeron Priscila y Aquila. Sí es predicador tremendo. Le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, Priscila y Aquila ya tenían discernimiento, algo que tenemos que tener todos, Empezaron a ver a Apolo predicar y rápidamente se dieron cuenta, le falta algo a Apolo, le falta esto, vamos a instruirlo. Y esto habla del discernimiento que ya tenían ellos, Priscila y Aquila. Y es algo que todos tenemos que tener. Por ejemplo, los que estamos aquí tenemos que tener un discernimiento ya de lo que escuchamos, de lo que se nos predica. Por ejemplo, el domingo pasado yo me equivoqué en un texto y nadie me hizo nada. Dije un texto por otro. Póngase pila. No dije ninguna herejía, pero dije un texto por otro. Ni se acuerdan ya. Entonces, Aquila y Priscila tenían discernimiento. Y en cuanto vieron a Apolos, rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba predicando. Miraron que Apolos era un tremendo predicador, pero le faltaba ser instruido. Es decir, ellos lo terminaron de instruir, ¿verdad? Verso 27. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegaron allá, y fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, ¿verdad? Corintio pertenece a Acaya, o sea, Apolo fue para Acaya, fue para la ciudad de Corintio. Verso 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué significa vehemencia? Significa fuego, esfuerzo, ardor, con ese deseo predicaba con esa pasión Apolos. Ahora, dice la Escritura que refutaba a los judíos con las Escrituras. No dice, no, es que así dice Pablo, así dice Pedro, así dice el pastor, así me enseñó. No, con las Escrituras. La mejor forma de enseñar y refutar son con las Escrituras. Así dice la Biblia, así dice la Biblia, y así dice la Biblia, ¿verdad? Hay que conocer las Escrituras. Amén. Capítulo 19, verso 1. ¿Estamos ahí? Dice, aconteció, estoy leyendo esto porque es importante entender los problemas que hubo en la iglesia de Corintio, Hechos 19, cuando dice, aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto. Apolo ya estaba visitando la iglesia de Corintio. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Hasta ahí. Ahora, si usted lee, hermano, vemos que el apóstol Pablo se queda en Éfeso.
Si usted sigue leyendo, usted va a ver que el apóstol Pablo se queda en Éfeso 3 años y medio. Él ya fundó la iglesia de Corinto. Ya lo vimos en la clase pasada. ¿En qué contexto fue fundada esa iglesia? ¿Qué oposición hubo cuando esa iglesia fue fundada? Mas, sin embargo, Dios tenía ese plan. Entonces, si usted sigue leyendo, vemos que el apóstol Pablo se queda en Éfeso 3 años y medio. Y mientras que él está en Éfeso, Apolos está en Corintios visitando a los hermanos, la iglesia que fundó el apóstol Pablo. Amén. Lo dice el verso 1 del capítulo 19, lo acabamos de leer. Ahora, después que el apóstol Pablo funda la iglesia de Corintios, se va a Apolos y vienen otros predicadores, la iglesia de Corintios comienza a tener problemas espirituales. La iglesia de Corintios comienza a caer en un desorden, tanto doctrinal como en la conducta cristiana. El apóstol Pablo recibe noticias de la situación, recibe noticias de la condición en cómo se encuentra la iglesia. Y él, hermano, no se asusta por eso, no se asusta. Él sabe que mientras nuestra glorificación, hermano, no se efectúe, va a haber fallas que necesitamos que se vayan corrigiendo. Entonces, él al saber que la iglesia de Corinto empieza a atravesar problemas, se empieza a desordenar, él sabe que la glorificación todavía no se efectúa, más sin embargo, es necesario ser corregidos. Es necesario corregir a estos corintios que habían sido fundados de una manera sana al principio. Entonces, la primera carta de Corintios surge en base a problemas que comenzó a atravesar la iglesia. Y el apóstol, al saber la condición desfavorable que está atravesando la iglesia, les manda la primera carta a los corintios. La iglesia de Corintios comenzó a atravesar serios problemas de todo tipo. Y la iglesia de Corintios, hermano, está considerada la más problemática. Escuche bien, él no corre, sino que él trata de corregirlas. Amén. Entonces, está considerada la más problemática y de una manera se nos muestra que en la iglesia, hablando de aquí también, se van a manifestar deficiencias. Va a haber deficiencias, pero también se nos muestra que estas deficiencias que vamos a ver en la carta son ejemplos para que nosotros tratemos de no cometer esos errores que cometió la iglesia de Corintios. Ahora, de que va a haber deficiencias aquí, los va a haber. ¿Por qué? Porque nuestra glorificación todavía no se da. Pero no es excusa. Entonces, la primera carta de Corintios surge en base a los problemas que empezaron a manifestarse. Los temas que trata el apóstol Pablo son muchos, hermanos, son variados. Desde la mala conducta cristiana hasta doctrinas antibíblicas que habían penetrado a la iglesia. La mayor parte de las cartas del apóstol Pablo tienen dos cosas. Una, la parte doctrinal. Y dos, aplicar lo que se les enseñó. Ese es el sello del apóstol Pablo casi en todas sus cartas. Te enseña la doctrina y después te dice, ahora practícala. Si usted las lee, usted casi en todas sus cartas va a ver ese sello del apóstol. Ahora, los temas que aborda el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios son problemas de todo tipo. Y a través de estos estudios exegéticos vamos a ver temas que aborda el apóstol para tratar de irlos exponiendo. Nos va a llevar un tiempo. Por ejemplo, número 1, él empieza con la salutación. Número 2, los corintios operaban en los dones espirituales, más sin embargo actuaban como carnales. Número 3, las divisiones en la iglesia. En la iglesia de Corintios empezó a haber divisiones, habría problemas fuertes de divisiones. Número 4,
En la iglesia de Corintio había un caso fuerte de inmoralidad que se estaba solapando. Fuerte ese caso de inmoralidad. Número 5, en la iglesia de Corintio había cristianos que se estaban llevando a la corte. Se estaban llevando a la corte. Número 6, algunos miembros de la iglesia de esta congregación estaban participando de lo sacrificado a los ídolos. Número 7, en esta iglesia había problemas matrimoniales. Las hermanas se le negaban a los hermanos y esto estaba causando separaciones o divorcios quizá. Número 8, en la iglesia de Corintio ya no estaban reconociendo la autoridad de Pablo. En la iglesia de Corinto ya no estaban reconociendo su apostolado. Y mire cómo sufrió él en levantar esa iglesia. Lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Pero sin embargo, ya no estaban reconociendo el apostolado de Pablo. Número 9, en la iglesia de los Corintios tenían dones espirituales, mas sin embargo hacían mal uso de ellos. Mal uso de ellos. El mal uso de los dones espirituales, principalmente el de las lenguas. Número 10, los de la iglesia de Corintios tenían mucha irreverencia en cómo estaban celebrando la Santa Cena. Ese tema ya lo dimos, ¿verdad? Mucha irreverencia. Número 11, las mujeres de la iglesia de Corintios no querían usar el velo y este problema causaba insujeción con los esposos. Número 12, los miembros de la iglesia de Corintios tenían mucha falta de amor y eran como címbalos que retiñen. Eran címbalos ya que retiñen. Y operaban los dones. Pero eran como un címbalo ya. Eran prepotentes, eran altivos, presumidos y con dones espirituales. Número 9, algunos de los de la iglesia de Corintios ya no creían en la resurrección, más sin embargo se estaban bautizando por los muertos. El número 10, llegaban tarde a los cultos. Eso no, ¿verdad? Es aquí. Bueno, como podemos ver, hermano, la iglesia de Corintios tenía fuertes problemas espirituales en doctrina y en conducta. Habían perdido su objetivo principal y se habían apartado de Cristo. Estaban abrumados, llenos de problemas. Imagínate tener problemas en casa y luego tener problemas en la iglesia. ¡Ja! ¿Verdad? Y lo peor, habían entrado en un tipo de ceguera espiritual que no les dejaba ver cómo estaban ya delante de Dios. Eso es grave, hermano. Que entre uno en un tipo de ceguera espiritual en no ver ya cómo uno anda espiritualmente. ¿Verdad? Bueno, así estaban de la iglesia de Corinto. Ahora, pregunta, ¿cómo el apóstol Pablo supo eso? Si él estaba en Éfeso, ¿cómo lo supo? 1 Corintios 1:11, vamos, ¿lo tienen? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, mire, le llama hermanos, ¿verdad? Míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Es decir, los de Cloé, hermano, no le llevaron chismes al apóstol. No le llevaron chismes, como que le voy a decir al pastor, vas a ver, le voy a decir al hermano, vas a ver. No le llevaron chismes al apóstol, sino que le informaron todo lo que estaba pasando en la congregación de Corinto. ¿Quiénes eran los de Cloé? Algunos eruditos afirman que eran los de la familia de Cloé. Afirman que Cloé era una mujer, no se sabe si cristiana o no. Más sin embargo, los de la familia de Cloé estaban en la iglesia de Corintio y ellos vieron todo lo que estaba pasando y dieron informe al apóstol. Mira todo lo que está pasando en la iglesia que fundaste. Otra versión dice, porque me han informado sobre ustedes, mis hermanos, por miembros de la casa de Cloé,
que hay rivalidad entre ustedes. Entonces, lo de Cloé, hermano, le dieron informe de la situación grave que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y el apóstol, a través de esta carta, les exhorta y los corrige. Porque le dieron informe de todo, ¿eh? Mira, están haciendo esto y esto y esto y esto y el apóstol Pablo escuchando, ¿verdad? Entonces, al oír el informe, el apóstol Pablo les hace esta carta para corregirlos. Para corregirlos. Y mire cómo comienza. Entramos a la carta. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, Pablo, hay una coma ahí, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿verdad? Lo primero que vemos en la salutación es cómo él se presenta. Cómo él se presenta. Porque, ¿qué significa Pablo? Pablo significa el más pequeño o pequeño. Es decir, soy el más pequeño delante de Dios, les está diciendo. Usted sabe que Pablo se atribuía a cosas como: yo soy el abortivo, o yo soy prisionero, yo soy siervo. Se atribuía a cosas. Entonces, cuando él le dice Pablo, está diciendo: yo soy el más pequeño, más sin embargo, tengo la autoridad apostólica y la voy a usar. Tengo una investidura apostólica y la voy a usar. Eso es lo que le está diciendo. Con el simplemente al darles, ya lo conocían. Ya lo conocían. Entonces, cuando él dice Pablo, él sabe los problemas que está atravesando la iglesia. Él sabe que ya no reconocían su apostolado, porque eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, cuando él le dice Pablo, dice: sí, yo soy el más pequeño delante de Dios, pero tengo una autoridad apostólica delante de Dios y la voy a usar. Sigue diciendo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, yo tengo toda la autoridad para corregirlos. Yo tengo el llamado apostólico, no bajo ningún hombre. O sea, ningún hombre lo ungió, ningún hombre le dijo: tú eres apóstol y ya no eres pastor. No, nadie. Sino que fue Dios. Por lo tanto, le está diciendo: lo que les voy a decir viene de parte de Dios. Es decir, los corintios, hermano, como dije anteriormente, ya no reconocían el apostolado de Pablo. Los corintios estaban dudando del llamado de Pablo como apóstol. Los corintios estaban siendo influenciados por falsos maestros. Más sin embargo, les dice: a mí el apostolado me lo dio Dios. No me lo dio el hombre. El llamado apostólico de parte de Dios a mi vida es genuino. Y todo lo que le voy a decir en esta carta viene con el respaldo de Dios. Es lo que le está diciendo. Por eso le dice: Pablo, llamado a ser apóstol. Dios me llamó, no fue el hombre. Y tengo autoridad apostólica, aunque soy el más pequeño. Y la voy a usar. Voy a usar mi autoridad. Y incluye al hermano Sóstenes. Hermano, no apóstol, hermano Sóstenes. Ahora, esta palabra llamado, porque dice Pablo llamado. Esta palabra llamado, fíjese lo que les está diciendo él en la salutación. Recordemos los problemas que tenía la iglesia de Corinto, ya no lo reconocía como apóstol. Sin embargo, esta palabra llamado, le decía: yo soy llamado de parte de Dios. Esta palabra llamado viene del griego klesis, que significa vocación. Vocación, es decir, él está seguro y entiende que esa es la vocación de él. Esa es su vocación. Es decir, si él hubiera querido dedicarse a otra cosa, no hubiera podido hacerlo. No hubiera podido hacerlo. Porque él entiende que esa es su vocación. Ese es el propósito por el cual él nació.
para ser apóstol. Para ser apóstol. Ahora, ¿quién decidió que la vocación de Pablo fuera apóstol? Dios. Por eso dice de Dios. Es decir, cuando dice por la voluntad de Dios, habla de que no fue Pablo quien escogió dedicarse a ese ministerio. Pablo no dijo, yo quiero ser apóstol. Él no dijo eso. Yo quiero ser pastor. Él no dijo eso. Yo quiero ser. Ya sé tocar y yo quiero ser. ¿Quién decidió? Fue la voluntad de Dios. Simplemente fue la voluntad de Dios. Ahora, ir en contra de la voluntad de Dios, hermano, no es bueno ni sano. Porque esa es la vocación de Él. Cuando dice llamado, esa es mi vocación. Dios me dio un ministerio, el apostolado. Está diciendo Pablo, y tengo autoridad. Y él obedece a ese llamado. ¿Por qué? Porque él sabe que ir en contra de la voluntad de Dios no es bueno ni sano. ¿Por qué? Porque todo el que va en contra de la voluntad de Dios, hermano, le va mal. Le va mal. Ejemplo, Adán y Eva fueron en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo les fue? El pueblo de Israel en el desierto iba renegando, no queriendo aceptar la voluntad de Dios. ¿Cómo les fue? Saúl casi siempre fue en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo le fue? Jonás fue en contra de la voluntad de Dios y no le fue muy bien. Ahora, si a ellos no les fue bien, ¿usted cree que a nosotros nos va a ir bien si vamos en contra de su voluntad? No nos va a ir bien. ¿Verdad? No nos va a ir bien. Entonces, cuando él le dice, nada más ahí en esa palabra, Pablo, sí, soy pequeño, pero soy llamado para ser apóstol por la voluntad de Dios. Yo no decidí. Yo no dije, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista. Yo no decidí, fue Dios el que decidió. Por lo tanto, voy a obedecer. Le está diciendo, y voy a usar mi autoridad apostólica. Lo veo muy serio. Versículo 2. ¿Vamos ahí? A la iglesia de Dios, siempre se refiere a eso, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, recuerda el contexto, hermano, cómo fue fundada esa iglesia. Recuerda cómo se vive en Corinto, una de las ciudades con muchos excesos y desenfrenos que cualquiera diría difícil de levantar una iglesia en esta ciudad. Pero, sin embargo, en esa ciudad Dios tenía un plan de fundar una iglesia. Es decir, Dios quería que en la ciudad de Corinto, una ciudad entregada al paganismo, una ciudad que en el nombre de la religión hacía prácticas inmorales, Dios quería que en esa ciudad hubiera una iglesia que fuera una luz de esperanza. Así como esta congregación. Para eso Dios las pone. Para que seamos luz. Dios pone cada congregación para que seamos luz. Entonces, por eso dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, en esa ciudad pagana, en esa ciudad con mucho desenfreno. Bueno, Dios quería una iglesia ahí que fuera luz para esa ciudad. Dios quería que en esa ciudad hubiera una luz de esperanza. ¿Cómo? Que los que conformaban esa iglesia, al recibir la salvación, se santificaran, fueran en contra de las corrientes mundanas, fueran en contra de las corrientes paganas. Para eso el Señor la puso. Esa es la luz del Evangelio.
Entonces dice, a la iglesia de Dios en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, en este texto 2 analizamos tres cosas. Número 1, aparece la palabra iglesia. Iglesia. En una ciudad pagana, en medio de una ciudad inmunda, aparece la palabra iglesia. ¿Qué significa iglesia? Comunidad, asamblea, o también significa llamar a salir de, en este caso, a que salgan de las prácticas del mundo. A eso somos llamados, a salir de todas las prácticas que el mundo hace. Aparece también, o se nombra la palabra llamado a ser santos, que significa consagrado, apartado, a que salgan de las prácticas de este mundo para consagrarse. Salimos del mundo para consagrarnos, no para ser igual. Amén. Para consagrarnos. Y número 3 dice, con todo lo que en cualquier invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Es decir, así como ellos son llamados a salir de las prácticas del mundo, de la misma manera nosotros. Verso 3, vamos ahí. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo ora para que los corintios tengan gracia y la paz de Dios. Y si algo necesitamos nosotros, es la gracia de Dios y es la paz de Dios. Fruto del Espíritu. La paz, que es fruto del Espíritu, hermano, era algo que faltaba muchísimo en la iglesia de Corintios. No había paz en la iglesia allá. Qué complicado es pastorear con tanta gente conflictiva. Lo bueno que aquí todos se llevan bien. Mas sin embargo, si algo faltaba en la iglesia de Corintios era la paz. Era la paz. Por eso él ora, gracia y paz de Dios. Si algo necesitamos nosotros es la gracia de Dios. Recordemos que los corintios, como había tantos conflictos y problemas, hermano, ya no se gozaban de este hermoso fruto. Y qué triste es un cristiano que no tenga gozo, que sea limón agrio, que sea cara de limón, que ya no se goce en los... Qué triste es, hermano, ver a un cristiano que ya no se goce en los cultos. Y que ven que todos están gozando con cara de limón echado a perder. Eso es triste, hermano. Venir a la iglesia y estar con cara de limón. Venir a la iglesia y no sentir el gozo del Señor. Eso es triste. Entonces, cuando él le dice paz, gracia y paz, él está orando a Dios para que los corintios tengan gracia y tengan paz. Algo que faltaba. Algo que faltaba en la iglesia de Corintios. Recordemos, nuevamente digo, que los corintios ya no se gozaban de este hermoso fruto. No había paz en la iglesia de Corintios. Había divisiones, contiendas, problemas matrimoniales y tanta cosa que vamos a ir viendo con el transcurso de los temas que vamos a ir abordando en toda la carta. Amén. Ahora, en el verso 4, el apóstol Pablo está dando una alabanza a Dios, que en realidad es un cántico de acción de gracias, porque la gracia de Dios, por la gracia que Dios le dio al apóstol cuando les predicó a los corintios. Es decir, cuando el apóstol les predicó,
Dios le dio gracia ante los corintios. El apóstol predicó y los corintios fueron redarguidos por el Espíritu Santo, dice el verso 4, ¿lo tiene? Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es decir, cuando Él les predicó a los corintios, hermano, Dios le dio gracia. Y ellos escucharon el Evangelio y el Espíritu Santo les redarguyó. Y se convirtieron. Porque hay que tener gracia de Dios para predicar, Entonces Él está diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo predicó y los corintios fueron redarguidos. Les predicó y Dios le dio gracia ante los corintios. Escucharon el mensaje y hubo fruto de arrepentimiento. Ahora mira el resultado de la predicación cuando el apóstol Pablo le predicó a los corintios, verso 5. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Esta palabra enriquecidos en el griego significa llenura. Es decir, cuando Él les predicaba, ellos se llenaban de la palabra, hermano. Se gozaban en la palabra. Habían recibido algo que nunca habían experimentado en sus vidas. Y eso es bonito, ¿verdad? Que vengas a la iglesia y te llenes de la palabra. Te nutra la palabra. Mire lo que dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos. O sea, se llenaban, se gozaban en la palabra de los corintios. Habían recibido algo que nunca habían experimentado. Dice toda palabra, es decir, por 1 año y medio el apóstol Pablo les daba palabra y palabra y ellos se gozaban. Culto los lunes, vámonos al cual palabra. Culto los martes, vámonos los martes. Culto los viernes y llegamos tarde a la palabra. Ya, eso ya es mío, ¿verdad? Porque a eso venimos a escuchar palabra. A eso venimos a ser enseñados y a ser nutridos por la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos tendencias pecaminosas. Necesitamos ser dirigidos por el Señor a través de su palabra. Entonces, cuando Él dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos, Él miró cómo respondían ellos a la palabra, se gozaban a la palabra, atendían a los cultos, se llenaban de la palabra. Y fíjate lo que predicó el apóstol. Qué tremenda prédica se aventó el apóstol, ¿verdad? Cuando salían a comer, ¿verdad? Convivían y iban creciendo en la palabra. Dice, en toda palabra, todo el consejo de Dios le dio el apóstol. Todo el consejo de Dios. Por 1 año y medio les dio la palabra y ellos se gozaban. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Aquí ciencia se traduce como conocimiento. Se empezaron a conocer el Evangelio, a entender el Evangelio. Es decir, ellos comprendieron el Evangelio. Ellos comprendieron para qué vino Cristo. Ellos comprendieron la cruz. Comprendieron la resurrección. Comprendieron cómo tenía que ser la nueva vida en Cristo. Comprendieron cómo tenía que ser su conducta. Comprendieron el plan de Dios para su vida. Lo comprendieron bien. Y no solamente lo comprendieron, sino que el Espíritu Santo les repartió o los dotó de dones espirituales, tanto como en la enseñanza, como en otros dones, para que la iglesia fuese edificada y fortalecida hasta que el Señor viniera. Fíjese qué tremendo. Se gozaban en la palabra y el Señor empezó a repartir dones. Don de enseñanza. Empezó a dar ministerios. Tu maestro, tu pastor.
evangelista, don de sanidad, don de lenguas, interpretación de lenguas, ciencia, milagros. Tremendo, hermano. Empezaron a abundar en los dones espirituales los corintios, porque Dios tenía un plan en esa ciudad. Verso 6: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, el apóstol Pablo miró cómo en ellos se les manifestó la salvación. Ellos empezaron a dejar las malas prácticas. Hubo cambio en la vida de ellos. Aún los dones espirituales que recibieron era el testimonio de que habían recibido el evangelio. Testimonio. Ahora, ¿cómo se ve el testimonio de Cristo? Porque dice ahí, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Cómo se ve el testimonio de Cristo en nosotros? Pues por el fruto, ¿verdad? El que hurte no hurte más. El que mienta no mienta más. El que, ¿qué más? A ver. Entonces a los corintios se les vio el testimonio de Cristo. Se les vio el testimonio de que recibieron el evangelio. Empezaron a santificarse, a consagrarse. Y no solo eso, Dios empezó a repartir dones: enseñanza, maestro, lenguas, interpretación de lenguas, ciencia, sanidad. ¿Qué más? A ver. Traer el lonche el domingo. Ese no es don, ¿verdad? Imagínense esa iglesia, hermano, que si no empieza a repartir. ¿Para qué? ¿Para que se envanezcan? Eso fue lo que les pasó, se envanecieron. Yo, lenguas, interpretación, y eran como címbalos que retiñen. Se envanecieron. Esos son temas que vamos a ir exponiendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Para eso son los dones. No, para que uno se crea el súper, no. Para que la iglesia sea edificada. Ahora, no solamente puedo enriquecerse en toda palabra y ciencia, sino que se vio fruto en ellos y Dios les concedió dones, como acabo de decir. Verso 7: de tal manera que nada os falte ningún don. Dice que tremendo, ¿verdad? Estaban dotados por los dones espirituales. En ellos operaban los dones espirituales. Sigue diciendo: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el propósito de todo esto que recibieron por gracia, la salvación, los dones, es para que se mantuvieran edificando hasta que el Señor viniera. Ese es el propósito. No para que se envanecieran. No para que se creyeran los últimos ungidos. No para que se creyeran el apóstol del siglo. No. Para que se mantuvieran edificando hasta la venida del Señor. Ese es el propósito. Ahora, en el verso 8 y 9, el apóstol Pablo expresa la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, dice: en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, ¿saben que fiel es Dios? Por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, es nuestro Señor. Todo esto que les expresa, hermano, en los contextos, es como si el apóstol Pablo les dijera, todo esto que vimos, es como si el apóstol Pablo les dijera: así los dejé yo cuando yo me fui de ustedes. Así andaban espiritualmente. Yo vi cómo Dios les dio ciencia para comprender el evangelio. Yo vi cómo Dios les dio su gracia y le dio dones espirituales. Yo vi cómo Dios mostró su fidelidad con ustedes. Yo vi cómo se estaban santificando. Yo vi cómo recibían la palabra. Mas, sin embargo, se desordenaron. Se desordenaron.
Por eso les recuerda, nada más en la salutación, les recuerda cómo habían sido enriquecidos, cómo recibieron la palabra, cómo fueron enriquecidos en toda palabra y en ciencia, y cómo quería que se mantuvieran hasta que el Señor viniera. Más sin embargo, se desordenaron. Versículo 10, ¿estamos ahí? El primer problema, divisiones en la iglesia. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, pues que no eran espirituales, sí eran, pero empezaron a decaer, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén. El tema que sigue son las divisiones.